Estamos. Entonces. Hola, buenos días. Perdón por las dificultades técnicas. Tuvimos un problema de audio, pero vamos a comenzar de nuevo. De cualquier forma, esta presentación se guarda como un video de YouTube, entonces pueden consultarlo en cualquier momento que necesiten. Este webinar es parte del proyecto Instrumentos de Política Pública y Mecanismos de Desarrollo Urbano para transitar a ciudades bajas en emisiones. Este proyecto fue financiado por USAID en el marco del Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de México y fue apoyado por SEDATU y por Semarnat. Durante 2014 y 2015 trabajamos con Aguascalientes, Guadalajara y la zona metropolitana del Valle de México. Muchos funcionarios con los que tuvimos oportunidad de colaborar están invitados hoy a este webinar y el objetivo es presentarles a todos ustedes los contenidos que trabajamos durante el proyecto y que se los presenten las personas que estuvieron y fueron parte de su realización. Primero vamos a tener a Quetzalí Ramos, que nos va a presentar el documento Instrumentos para el Desarrollo Urbano. Después yo, Jimena Veloz, les voy a presentar la guía para la implementación de proyectos y políticas de desarrollo orientado al transporte. Después Jonathan González les va a presentar la visualización .mx. Posteriormente, Xtabay Padilla les presentará el modelo de estimación de emisiones. Finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y para concluir, Alejandro Morales, de la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable de SEDATU, nos ayudará a dar la conclusión y los siguientes pasos de cómo vamos a implementar DOT en el país. Entonces, cedo la palabra a Quetzalí Ramos para su presentación. Ya estás compartiendo. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, pues esta es otra oportunidad para ver si me siguieron. Mi nombre es Quetzalí Ramos. Yo y otros dos colegas el año pasado elaboramos el manual Instrumentos para el Desarrollo Orientado al Transporte, que es la carátula que se presenta en la presentación. Y al final de la presentación encontrarán el link si lo quieren descargar en electrónico. El motivo de mi presentación es explicarles en qué consiste el manual y cómo pueden utilizarlo. Cabe señalar que este manual es un esfuerzo de ITDP para seguir apoyando y promoviendo el desarrollo orientado al transporte, pero con herramientas más puntuales. En este caso son herramientas jurídicas y de todos los estados y de los municipios de México. Mi presentación va a durar máximo 15 minutos y terminando la presentación van a seguir, como dijo Jimena, nuestros otros compañeros y al final podrían hacerme preguntas. En la presentación primero explicaré cuáles son los objetivos del manual y cómo se realizó. Después, el marco jurídico de desarrollo urbano en México
Y finalmente, profundizaré en los instrumentos que identificamos, que son instrumentos normativos y económicos. Ok, vamos a empezar. Principalmente, el manual tiene 3 objetivos. El primer objetivo fue identificar los instrumentos de desarrollo urbano a nivel estatal y municipal para guiar y financiar el desarrollo urbano y impulsar el desarrollo orientado al transporte. Esto es interesante porque estos instrumentos ya existían en las leyes que analizamos. Sin embargo, se han estado utilizando o han tenido como consecuencia ciudades poco compactas, extensas, y políticas públicas que no necesariamente ven por los problemas de los ciudadanos y dan soluciones a los servidores públicos que se encargan de desarrollo urbano. Entonces, nosotros identificamos estos mismos instrumentos y en el segundo objetivo explicamos para qué sirven, siempre y cuando se hagan con un enfoque de desarrollo orientado al transporte y cuáles son sus impactos. Es importante que a lo largo de la elaboración del manual nos encontramos con uno de los retos fue poder encontrar una clasificación o proponer una, ya que o incluso varios académicos han propuesto diferentes tipos de clasificaciones y uno de nuestros principales objetivos será que esta clasificación sea intuitiva para que pueda ser utilizada fácilmente. Y el tercer objetivo fue aplicar dichos instrumentos para poder conseguir ciudades compactas, mixtas y diversas, con una movilidad sustentable y teniendo como objetivo pues, una sociedad más equitativa. Aquí brevemente resumo un capítulo del manual en donde explicamos brevemente cuál es el marco jurídico del desarrollo urbano en México. Esto es importante, ya que como servidores públicos siempre es importante saber pues, hasta dónde llegan nuestras facultades y cuáles son las leyes que nos están, que nos están avalando nuestros actos. Como pueden ver, son varios artículos constitucionales en donde se funda el desarrollo urbano. Principalmente está el artículo 27, que habla sobre la propiedad original y la propiedad privada, y los límites a la propiedad privada, y el artículo 115, que habla sobre las atribuciones de los municipios. Después están las leyes generales, en donde destaca la Ley General de Asentamientos Humanos. Aquí es importante, igual ustedes muchos lo saben, pero una de las características de las leyes generales, a diferencia de las federales, es que aplican a los 3 niveles de gobierno. Entonces, las leyes generales también son importantes tanto para los estados y el Distrito Federal como los municipios. Y las leyes estatales y la regulación municipal. Como podemos ver, nosotros identificamos instrumentos en diversos tipos de leyes. Por ejemplo, en las leyes municipales existen leyes que no necesariamente son de desarrollo urbano y de movilidad, como las leyes de expropiación, ambientales, cambio climático, asociaciones público-privadas. Y entre la regulación municipal, pues no solamente están los planes de desarrollo urbano, ¿no? Sino los reglamentos de servicios públicos, los códigos fiscales. Y bueno, pues ustedes también ya tal vez lo saben, pero es importante y es algo que también viene en el manual, que destacar que en desarrollo urbano, pues los municipios, a diferencia de la federación y el estado, no cuentan con un poder legislativo. Entonces, las leyes de ingresos, en donde ellos proponen derechos, impuestos municipales y contribuciones por mejoras, tienen que ser aprobados cada año por el Congreso Estatal. Bueno, ya teniendo claro cuáles son las reglas del juego en general, vamos a explicar también de forma muy breve cuáles son las principales atribuciones de los 3 niveles de gobierno. La principal atribución de la federación es la planeación, vigilancia y coordinación del desarrollo urbano nacional. De las entidades federativas y del Distrito Federal, porque hay que recordar que en el Distrito Federal nosotros no tenemos municipios, sino delegaciones. Entonces el Distrito Federal tiene atribuciones tanto de entidad federativa como de municipio. De las entidades federativas
La principal atribución es la legislación en materia de desarrollo urbano a nivel estatal y a veces municipal. Y de los municipios es la planeación y control del suelo municipal, principalmente porque ellos ejecutan todos los instrumentos, zonifican, determinan usos y además controlan el suelo mediante las licencias y permisos de construcciones. Ya teniendo claro, pues, más o menos cuáles son las reglas de cada nivel de gobierno y cuáles son las principales leyes que entran en juego, pues vamos a entrar ya a los instrumentos que nosotros identificamos. Un poco les platicaré la metodología. Nosotros analizamos, bueno, primero identificamos todas estas leyes federales y municipales que les planteé al principio, y después nos fuimos identificando instrumento por instrumento hasta que ya una vez teniéndolos los pudimos clasificar. Entonces, principalmente proponemos dos grandes clasificaciones, también pues basados en todas estas clasificaciones académicas, pero también con un enfoque pues de manual, de que esto les sea útil. La principal clasificación fue entre instrumentos normativos e instrumentos económicos. Los instrumentos normativos, a diferencia de los instrumentos económicos, son instrumentos más de control y de gestión de desarrollo urbano. Y los instrumentos económicos, su objetivo principal es capturar valor, incidir en el comportamiento de los individuos mediante incentivos ya sea positivos o negativos. Los principales instrumentos, bueno, los instrumentos económicos que identificamos fueron 7 de planeación, que son los que definen los propósitos, la política pública en un territorio. Estos instrumentos son tradicionalmente instrumentos de desarrollo urbano y el principal instrumento son los planes y programas de desarrollo urbano. En el manual pues van a encontrar todas las clasificaciones que identificamos de planes de desarrollo urbano, desde nacional, estatales, metropolitanos, derivados, ¿no? Y cómo cada uno de ellos regula qué. También en el manual podemos ver que estos planes, una de sus características principales es que son vinculantes y que deben de actualizarse y que tienen que estar relacionados con, en el tema de medio ambiente con el ordenamiento ecológico del territorio. Esto es importante porque en la práctica no sucede así. Entonces, lo que también nos permite el manual es identificar pues que hay ciertas prácticas que se están haciendo en los hechos y que realmente no, o sea, son ilegales, ¿no? Entonces, tenemos que poner atención. Después están los instrumentos de adquisición, donde el principal y el que ha sido ocupado tradicionalmente ha sido el de expropiación para adquirir el suelo. Los instrumentos de control de suelo, en donde principalmente se encuentran la zonificación, las zonas de no urbanización, incorporación de predios. Después los instrumentos de gestión de desarrollo, que son uno de los instrumentos pues, que no están utilizados y que además no existen en todas las legislaciones de los estados, pero que de alguna forma permiten a los tomadores de decisiones poder implementar mecanismos más flexibles y que atiendan a necesidades específicas. Después siguen los instrumentos coercitivos, los instrumentos de desarrollo, los instrumentos coercitivos y los de coordinación y los encontrados en otras leyes. Entonces, yo creo que una de las grandes aportaciones de este manual fue poder identificar los instrumentos de gestión, los de coordinación y los normativos que están en otras leyes, porque muchas veces se desconocen y porque además estos instrumentos tienen la característica de que son más flexibles y pueden ser acompañados de otros instrumentos para poder
hacer políticas encaminadas, orientadas al transporte. Y bueno, pues después tenemos los instrumentos económicos, que principalmente se dividen en fiscales y en financieros. Los instrumentos fiscales, muchos ya los conocen y pues desde la Constitución están determinados. Son las contribuciones por mejoras, los derechos y los impuestos. Es importante conocer cuál es la naturaleza de cada uno de esos instrumentos y para qué sirven, porque si no se determinan, si no se diseñan correctamente en la ley de ingresos municipal, en vez de que consigan su objetivo, podrían ser declarados inconstitucionales y pues no servir. La buena noticia es de que como la ley de ingresos es anual, se puede pues rectificar, ¿no?, el diseño y pues utilizar dichos instrumentos. No sé por qué está parpadeando. Ok, bueno, entonces, una de las principales características de los instrumentos fiscales es que pueden servir también para controlar, para hacer captura de valor, ¿no? Para capturar el valor y también para disuadir conductas que no deseamos, ¿no? Sin embargo, generalmente los instrumentos fiscales se han visto como medios de recaudación y no como instrumentos de desarrollo urbano. Para que sean instrumentos de desarrollo urbano, tienen que ir coordinados con otros tipos de instrumentos. Ahorita les voy a poner el ejemplo de los parquímetros. Y después están los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros generalmente son incentivos positivos y los principales instrumentos financieros que nosotros identificamos y que creemos que pueden ser útiles para los estados y municipios son instrumentos financieros que hacen sinergia con el sector público y el sector privado, como las asociaciones público-privadas. Entonces, estos instrumentos bien diseñados pueden representar un beneficio para ambas partes. Un ejemplo de combinación de estos instrumentos es la política pública de parquímetros. Los parquímetros cobran derechos, que son instrumentos fiscales, y a veces multas, ¿no? Entonces, todas estas multas y derechos se van a un fideicomiso, que es un instrumento financiero, y el fideicomiso paga al concesionario que da el servicio de servicios públicos un porcentaje y otro porcentaje se va y se destina a ciertas áreas, ¿no? Y que puede ser como una área, por ejemplo, un área de actuación o que es un instrumento normativo de gestión, o se puede ir, por ejemplo, a, no sé, pues sí, principalmente un área de gestión de desarrollo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo interesante de cómo ya existen los instrumentos, pero al momento de combinarse, dependiendo de nuestro objetivo, nos pueden servir bastante para el desarrollo orientado al transporte. En el manual, además de lo que les he explicado, hay varios anexos. Uno de los anexos clasifica por estados cuáles son los instrumentos que tienen, y otro habla sobre la parte fiscal, que a veces puede ser un poco complicada para el diseño, ¿no? Entonces, pues les agradezco su paciencia por estos problemas técnicos. Los invito a utilizar el manual. Como conclusión, el manual identifica instrumentos que ya existen y que tradicionalmente se han usado, han tenido consecuencias o tal vez no a propósito, pero de ciudades poco densas, de ciudades que no ven por la movilidad, y estos mismos instrumentos aplicados correctamente pueden servir para el desarrollo orientado al transporte. También la última parte del manual son buenas prácticas internacionales
Entonces, como ustedes pueden ver, en estos casos existen figuras jurídicas que juntan estos mecanismos y tienen buenos resultados, ¿no? O sea, a pesar de que aquí en México no tenemos esas figuras jurídicas juntas, se pueden juntar, ¿no? Entonces, yo creo que esto, en vez de ser una desventaja, puede ser una gran oportunidad, porque nosotros podemos adaptar estas herramientas pues para crear un traje a la medida de lo que nosotros queremos y necesitamos, dependiendo pues nuestra ciudad, dependiendo cuál es el caso específico, ¿no?, que queremos resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Kets. También, como todas las publicaciones que se van a presentar el día de hoy, todas están disponibles en el sitio web del proyecto, que es itdp.mx/.mx. La otra presentación. Sí. Las de guía de implementación. A continuación, yo voy a dar mi presentación sobre la guía de implementación de políticas y proyectos de desarrollo orientado al transporte. Este documento que hicimos se hizo en conjunto con SEDATU y con Semarnat, un poco como guía para todos los gobiernos locales que quieran impulsar una política de desarrollo orientada al transporte en sus ciudades. El objetivo de esta guía es delinear el proceso a seguir por los gobiernos locales para implementar este tipo de políticas. Y llevamos a cabo el siguiente diagrama que muestra el proceso que necesitan seguir las ciudades para desarrollar DOT. Nosotros lo dividimos en dos: las políticas a nivel de ciudad y los proyectos, en el entendido de que las políticas a nivel ciudad son mucho más grandes, implican una cuestión de mucha mayor planeación y es mucho más el involucramiento del gobierno. Mientras que los proyectos, a pesar de que el gobierno puede tener injerencia y también tiene un nivel de planeación, están mucho más en las manos de los privados. Entonces, por un lado, los primeros pasos se concentran en el marco institucional y normativo de qué necesitan las ciudades tener en sus leyes, en sus regulaciones, para que el desarrollo orientado al transporte sea posible. Después se hace, esos son los pasos 1 y 2. Los pasos 3, 4 y 5 son parte de un diagnóstico de cuáles son las áreas de la ciudad que tienen un potencial para hacer DOT. A partir de eso se hace un análisis de mercado, un diagnóstico a nivel de la ciudad y una elección de las zonas donde se va a poder hacer desarrollo orientado al transporte. En la parte de proyectos, estamos pensando en que es mucho más importante hacer un diagnóstico ya no general, sino a nivel de alrededor de una estación de transporte, un plan de implementación, una estructura del proyecto y finalmente la parte de implementación, que mayormente es responsabilidad de los privados, que son el predesarrollo, la adquisición de suelo, el diseño y la construcción y la venta y el arrendamiento. Voy a ir paso por paso. El tema de las instituciones es muy importante. Sobre todo necesitamos ver quién tiene una injerencia en la política DOT, tanto a nivel estatal, metropolitano o municipal. Nosotros trabajamos, como ya comenté, con Aguascalientes, Guadalajara y la zona metropolitana del Valle de México. Y realizamos este estudio para las 3 ciudades. Entonces, quiero mostrarles un poco, no solo paso por paso qué significa, sino cómo lo aplicamos en las ciudades. Por ejemplo, son las instituciones, el mapeo de instituciones de Guadalajara, que están a cargo de implementar, o que estarían a cargo de implementar una política DOT. A nivel estatal está la SEMADET, la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Movilidad y Transporte. A nivel metropolitano, Guadalajara es pionera y tiene un Instituto Metropolitano de Planeación, que es intermunicipal. Y a nivel municipal también tienen oficinas, secretarías de desarrollo urbano,
oficinas de proyectos estratégicos, la Comisión de Planeación Urbana, que todas tienen injerencia. Entonces es muy importante como reconocer cuáles son las facultades de cada una de estas instituciones y cómo pueden coordinarse para llevar a cabo buenos proyectos de desarrollo orientado al transporte. Por ejemplo, en Aguascalientes, a nivel estatal tenemos la Secretaría de Gestión Urbana, la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, y luego cada municipio tiene sus propias secretarías de desarrollo urbano. El municipio de Aguascalientes tiene el INPLAN, ¿no? Necesitamos ver cuál de tones puede ser lo que nosotros llamamos un punto focal. Quiere decir, la agencia que se va a encargar de coordinar a todos los actores involucrados, de hacer propuestas de zonificación para las zonas cercanas al transporte masivo, que va a hacer propuestas de políticas de estacionamiento y gestión de la demanda, que va a hacer criterios de diseño para los desarrollos, es decir, que los desarrollos se encuentren de verdad orientados al transporte, no que sean cotos cerrados, sino que de verdad hablen con el espacio público que tienen alrededor y que incluso puedan apoyar a los privados en la gestión y el seguimiento de los proyectos. Estamos pensando en el punto focal de DOT como una ventanilla única para el tema. El tema regulatorio también es muy importante. Una de las cosas que nos dimos cuenta al analizar los marcos regulatorios de todas estas ciudades es que a pesar de que los planes y los programas más generales, inclusión, de movilidad, se quedaban solo en el papel, porque las regulaciones más inferiores, digamos, ahora me voy a explicar un poco más, no consideraban los mismos elementos. Entonces, por ejemplo, van a ver, tenemos todos los instrumentos de planeación y vemos cómo cada uno de estos califica en el rango de densificación, movilidad sustentable y gestión del estacionamiento, que es un elemento clave para DOT. Y podemos ver que, aunque todos hablan de densificación, ¿no? No necesariamente se lleva a cabo. Por ejemplo, hablamos de densificación, pero no hablamos de movilidad asociado al tema. O incluso no se habla de gestión del estacionamiento en muchos de ellos. Entonces, esto ocasiona que, por ejemplo, a la hora de hacer una nueva zonificación o que el programa o los programas parciales no lleven estos criterios. También nos dimos a la tarea, como Quetzali ya presentó, de hacer un análisis de qué instrumentos tiene cada zona metropolitana que puede aplicar. Por ejemplo, Aguascalientes tiene una gran cantidad de instrumentos normativos, ¿no? Tiene el derecho de preferencia para adquirir suelo, tiene un instrumento de constitución de reservas territoriales, un sistema estatal de suelo y de reservas. También tiene para controlar el desarrollo, áreas no urbanizables, áreas de gestión urbana integral, polígonos de desarrollo controlado. Económicamente tiene acciones de urbanización, sistemas de financiamiento urbano por colaboración, contribuciones de mejoras. Y todos estos instrumentos están ahí en su legislación, pero no se están aplicando en este momento, ¿no? No hemos visto, no hemos encontrado ejemplos que podamos ver que estas ciudades están utilizando los instrumentos que tienen para impulsar DOT. Además, una cuestión muy importante es el proceso administrativo. Nos hemos dado cuenta que, aunque la regulación promueva el tema DOT, si el proceso administrativo es muy largo, es complicado, te llevan de una oficina a otra pidiendo diferentes permisos y no se da certidumbre a los desarrolladores sobre en cuánto tiempo van a poder construir. Entonces se inhibe la construcción de desarrollos cercanos al transporte masivo, que de cierta forma es una novedad, y se sigue construyendo lo que siempre se está construyendo en la periferia. El paso 3 es el análisis de mercado. Y esto es muy importante porque el potencial de desarrollo y la fortaleza del mercado inmobiliario pues deben ayudar a definir cuál es el nivel de intervención gubernamental en un área DOT. En un área que tiene muy poco fortaleza de mercado, poco potencial de desarrollo, entonces la intervención gubernamental va a tener que ser muy fuerte.
se va a tener que invertir mucho dinero y mucho tiempo en poder hacerlo un área DOT. En cambio, hay áreas donde el mercado ya es muy fuerte, ya se están haciendo este tipo de proyectos DOT. Los desarrolladores tienen muchas ganas de participar. Entonces, en este tipo de mercados, la intervención gubernamental ya es diferente. Ya es una cuestión de regulación o incluso de trabajar colaborativamente con los desarrolladores para exigirles que inviertan en el espacio público del área DOT, ¿no? Entonces, hicimos un pequeño análisis de la oferta de vivienda, también de la demanda, pero eso no se los estoy mostrando aquí, de la oferta de vivienda. Este es el mapa de Guadalajara. Los colores rojo, verde y azul son los polígonos de contención urbana, es decir, ¿dónde se están dando los subsidios de vivienda? El área central, en rojo, es donde se están dando mayores subsidios y el área azul es donde se están dando menos. Las líneas morada, verde y azul son las líneas de tren ligero y de macrobús de la ciudad. Y los puntitos rojos son dónde están hoy las viviendas que se están vendiendo. Como podemos ver, no hay ninguna relación con el transporte público. Hay algunos casos donde sí están cerca, pero la mayor parte están completamente desconectados. Entonces estamos viendo que hoy el mercado de vivienda no se está localizando cerca del transporte y esto claramente tiene implicaciones para el desarrollo. El siguiente paso es el diagnóstico a nivel ciudad. Nosotros proponemos que para poder hacer un diagnóstico de cuáles son las zonas para construir proyectos DOT, la ciudad debe hacer un diagnóstico de cuestiones demográficas, económicas, de utilización de suelo, que puedan ayudarlos a identificar estas zonas. Por ejemplo, este es Guadalajara, ¿no? Se hizo un mapeo de la densidad poblacional, qué tanto se relacionaba con el transporte, ¿no? También, por ejemplo, un diagnóstico de la movilidad. Y lo que no logramos hacer fue un diagnóstico de la utilización de suelo y de equipamientos y servicios públicos, sobre todo porque esta información está en los municipios y no es tan fácil acceder a ella. Por lo tanto, es tarea de los municipios empezar a utilizar esta información y empezar a desarrollar este diagnóstico. Sabemos, por ejemplo, que en Guadalajara el Instituto Metropolitano de Planeación ha hecho un esfuerzo increíble por hacer este diagnóstico de dónde está el equipamiento, dónde están los servicios públicos, cómo se está utilizando el suelo hoy en la ciudad, ¿no? Pero es necesario que todas las ciudades que quieran implementar DOT hagan este diagnóstico. Ahorita, en la siguiente presentación, Jonathan les presentará cómo se puede hacer y qué herramientas contamos para este diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, necesitamos seleccionar las zonas DOT y nosotros creemos que hay diversos criterios. Por ejemplo, zonas donde hoy hay muy baja densidad y podría aumentarse, ¿no? Zonas con un alto nivel de viviendas, pero que también, alto nivel de viviendas y predios que están desocupados. Esto dice que hay bastante espacio sin tener que tirar nada de lo que existe hoy para desarrollar. También lugares donde hoy hay una alta concentración de empleos, se podría traer vivienda. También el potencial constructivo es muy importante. Hay zonas donde hoy la zonificación permite construir mucho más de lo que hay y no se está aprovechando ese potencial. Al contrario, también hay zonas donde la regulación no permite un mejor aprovechamiento. Zonas centrales, por ejemplo, donde hay muchos servicios, además del transporte público, y podría vivir más gente en estas zonas, pero la regulación hoy no lo permite. Y también los programas de desarrollo urbano de las ciudades ya identifican áreas de revitalización, áreas de reciclamiento. También es muy importante poner atención a los predios de gobierno, donde existe una alta concentración de predios propiedad del gobierno. Entonces, se puede decir que el gobierno tiene el suelo y puede solito comenzar a impulsar las políticas DOT. Por ejemplo, para seleccionar las zonas,
En Guadalajara hicimos la selección de la línea 3 del tren ligero, y eso fue lo que estudiamos, ¿no? La línea 3 del tren ligero fue uno de los proyectos de nuestras entrevistas y los talleres que hicimos con las ciudades, salió mucho mejor calificado con sus posibilidades de desarrollo orientado al transporte. Por ejemplo, la línea 3 va a atender a 233,000 personas diariamente, 7.3% de la zona metropolitana vive alrededor de la línea 3 y también va a dar acceso a muchísimos empleos. Por otro lado, en Aguascalientes nos enfocamos en el sistema integrado de transporte que se está planeando, sobre todo en la línea 1, que es la que tiene una mayor influencia por el número de población y número de empleos. Entonces, estos fueron los proyectos que escogimos para analizar. Ahora, ¿qué es un área DOT? Normalmente hablamos de área DOT y nosotros nos enfocamos en lo siguiente. Como pueden ver en la presentación, definimos un radio de 800 metros alrededor de cada estación de transporte y esa es el área de influencia que tomamos como base para poder hacer los estudios. Entonces, alrededor de esta estación también tenemos que hacer un análisis mucho más fino sobre la población, la densidad, los empleos, la marginación, ¿no? Y también en el tema de movilidad. Por ejemplo, en la estación Federalismo en Guadalajara, que fue una de las que analizamos, ¿no? Vimos cuántos habitantes había, viviendas, densidad poblacional, acceso a otros sistemas de transporte. También es súper necesario hacer un estudio de la zonificación actual, del potencial constructivo, de las unidades económicas que existen, ¿no? Por ejemplo, esta es alrededor de la misma estación Federalismo. ¿Cuáles son los usos de suelo? Que es predominantemente mixto, barrial y distrital. También hay equipamiento, ¿no? El tema de movilidad también es muy importante. Nosotros no tuvimos la oportunidad de llegar a este nivel de detalle porque esto implica un estudio mucho más detallado, hacer estudios de campo, hacer aforos, ¿no? Y también una parte muy importante, nosotros tenemos y desarrollamos esta herramienta que se llama el estándar DOT, que básicamente nos da una serie de indicadores que nos pueden ayudar a diagnosticar, dependiendo de los diferentes principios del desarrollo orientado al transporte, cómo está la zona. Qué tan buena es la mezcla de usos, qué tan buena es la densificación, qué tanto espacio se le da al automóvil, qué tan conectada es el área, cuáles son sus posibilidades de acoger a ciclistas y peatones, ¿no? Y también, finalmente, hay que hacer un diagnóstico de la demanda y capacidad de los servicios como el agua potable, el drenaje y el alcantarillado, la energía eléctrica, ¿no? Para ver cuál es la capacidad de habitantes que puede acoger cada una de estas áreas. Hasta aquí llegamos a nuestro análisis de las ciudades y los siguientes pasos son pasos que nos quedan, con los que estamos faltando, y que nos faltan y que hay que desarrollar en el futuro. El plan de implementación que se debe hacer en las ciudades, por ejemplo, es definir qué políticas y qué programas se van a aplicar en cada área, si se necesitan cambios en la zonificación, cuáles son los instrumentos normativos y fiscales que se van a utilizar, e incluso una cartera de proyectos, de servicios públicos que se deben mejorar, proyectos de movilidad y de espacio público. Es importante también ver cómo estructurar el proyecto, cuál va a ser el nivel de involucramiento del gobierno y qué se les deja a los privados, ¿no? Esta es una escala de qué tanto se puede involucrar el gobierno. Puede ser desde la regulación hasta el desarrollo de proyectos estratégicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad está ayudando y co-desarrollando con privados los centros de transferencia modal. Entre esos dos extremos hay muchos otros niveles de involucramiento y los gobiernos locales tienen que pensar muy bien qué es su forma de involucrarse. Y finalmente, pasando a la etapa de implementación, hay que asegurar que los desarrollos que se planeen
tengan sentido en el contexto DOT, o sea, que hablen con su entorno, que no sean cotos cerrados, que sean viables económicamente para que los desarrolladores se animen a hacer y a construir proyectos DOT cerca del transporte y que cumplan las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, los centros de transferencia modal en el DF, los planes para los nuevos CETRAMS, están considerando equipamiento, ¿no? Equipamiento y servicios públicos. El tema de adquisición de suelo es muy importante. Generalmente esto es una cuestión privada, pero el gobierno también puede, para proyectos estratégicos, concesionar el desarrollo en sus propiedades, como el tema de los CETRAMS en el DF, adquirir suelo a través de ciertos instrumentos de adquisición de suelo que tiene, e incluso adquirir suelo a precios de mercado, si es un proyecto muy estratégico. El tema de diseño y construcción también es muy importante, ¿no? Asegurar que tengan una orientación al transporte, que no tengan muros ciegos, que haya fachadas activas, primeros pisos activos. Y finalmente, el tema de venta y arrendamiento, ¿no? ¿Cómo logramos atraer negocios e industrias que tengan sentido según el contexto del área alrededor del transporte público? Y cómo atraemos también a residentes de diversos niveles económicos. Esto también es un tema de cómo distribuimos los subsidios de vivienda y qué tipo de vivienda se construye alrededor del transporte masivo. Entonces, eso es todo. Pasamos a la siguiente presentación. El micrófono a Jonathan González para que nos explique la realización. Bueno, yo voy a explicar más que nada cómo dos cosas, cómo se realizó en la recolección de la información del sitio que comentaba Jimena, que es itdp.mx/.mx, y finalmente un demo de cómo funciona la herramienta para saber de dónde obtener esta información, en dónde está en internet, dónde se puede buscar, también por qué se hizo este sitio. Entonces, pues primero empezar, ¿por qué se hizo el sitio .mx? El inicio es pues almacenar todos estos documentos que sirven para los tomadores de decisión, que son los instrumentos, las guías, y además tener una visualización de un mapa interactivo en la cual se pueda ver la información del censo de población 2010 alrededor de las estaciones de transporte masivo. La información se obtuvo del censo precisamente de INEGI, y por ejemplo aquí vemos el ejemplo del Distrito Federal, que si bien es información útil y abierta, no nos sirve mucho cuando está en su nivel básico, es decir, cuando está a nivel manzana o a nivel AGEP, no nos sirve para analizar con un enfoque de desarrollo orientado al transporte. Entonces, esta información se obtiene del censo y también se obtiene depende de la dependencia, después las estaciones de transporte masivo, pero información que viene en el censo del 2010 es mucha, y aquí tenemos una lista de qué es lo que se puede obtener y que ya viene por default en la información, que es la población total, y todos los análisis que vienen del censo, que es densidad de población, vivienda, y algo que es algo muy útil para el desarrollo orientado al transporte son las viviendas deshabitadas, el porcentaje de estas viviendas, y también las viviendas con automóvil, que son lo que comentaba Jimena, dónde están ubicadas las viviendas deshabitadas y dónde están las viviendas que tienen automóvil, para saber si están cerca del transporte masivo. Además,
También en INEGI se pueden obtener información del DENUE, que son unidades económicas, y se puede obtener, nosotros utilizamos la variable personal remunerado por sector, en la cual obtenemos lo que podría decirse el número de empleos por zona. Entonces, además, el laboratorio para la ciudad aquí en el Distrito Federal proporcionó información abierta de estaciones de transporte masivo que consideramos metro, tren ligero, metrobús, y aquí, como vemos, incluimos a zona metropolitana, no solamente el Distrito Federal, sino el Mexibus y las zonas que van hacia el Estado de México. Lo que se realizó fue la ubicación primero de las estaciones, y posteriormente se selecciona un radio de influencia o buffer de 800 metros, como comentaba Jimena, para obtener la cobertura de cada estación, aunque se empalme con otra estación que esté cercana, por ejemplo. Después a estos radios de influencia se les añadía el trazo y el recorrido para saber si corresponde con lo que está la información abierta, y lo que se hizo fue una intersección entre los radios de influencia y las manzanas que se tenían al principio, y lo que se obtiene es las manzanas con información del censo, con toda la información que veíamos alrededor del transporte masivo. Esto nos puede decir que si seleccionamos las manzanas que están alrededor, por ejemplo, aquí vemos de esta zona del Mexibus, vamos a poder saber en qué manzana exactamente hay información de viviendas deshabitadas y compararlo con el resto de la ciudad. Se realizó a través de software abierto, que es prácticamente, pues es fácil hacerlo teniendo como pues el instructivo de cómo hacerlo. Utilizamos Quantum GIS. El siguiente paso es convertir esta información al formato GeoJSON y ya montarla en nuestro sitio. La cosa importante aquí es que ya no es necesario realizar este proceso, ya que en el sitio la información es abierta y descargable. Aquí tenemos una imagen de las ciudades que analizamos y las variables que vienen por default en el censo, seleccionando cada estación de transporte masivo. Se puede seleccionar también por medio de transporte, que aquí tenemos tren suburbano, tren ligero, los BRT y el metro. Y la idea es que jueguen con la información y que empiecen a descargar para saber cómo el potencial que tiene esta información es no tanto lo que está ahí, sino lo que puede llegar a ser. El análisis posterior, que puede ser cruzarlo con vivienda, cruzarlo con catastro, cruzarlo con valor inmobiliario. Ese es el valor agregado que tiene el sitio, además de almacenar los documentos que comentaba Jimena anteriormente. Voy a hacer una pantalla en la cual voy a ingresar al sitio itdp.mx/.mx para mostrar un poco cómo funciona esta herramienta en vivo, y que ya pueden ingresar en cualquier momento ustedes para incluso sugerir cambios o sugerir algún tipo de información.
La pantalla de inicio es presentarlo en una breve descripción de lo que es el sitio y qué es implementar el desarrollo orientado al transporte. En la pestaña de instrumentos están los instrumentos normativos que son necesarios para esta implementación, los instrumentos económicos y las descargas de los archivos y las bases de datos que utilizamos para las leyes e instrumentos aplicables por estado. En la pestaña de guía vienen precisamente las guías de implementación para estos proyectos, los pasos y las descargas tanto de la base de datos cartográfica que viene en el mapa, como los documentos de las guías, el estándar DOT y el manual de participación ciudadana. Y en el mapa, en la pestaña de mapa, es en el que pueden visualizar y por ciudades en la zona metropolitana del Valle de México, pero además de las 3 ciudades que mencionaban, nosotros incluimos todas las ciudades que tienen o actualmente ya transporte masivo o proyecto, por ejemplo, León, que tiene el SIT de Optibús. Aquí están las estaciones del Optibús con su información por manzana, de todas las manzanas alrededor de 800 metros. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí podemos seleccionar por tipo de transporte. Aquí solo estamos viendo el tren ligero y el cero emisiones, que es trolebús, pero podemos visualizar uno o más medios de transporte. Después está la pestaña de estrategias, que son la descripción de lo que realizaron en las zonas metropolitanas y las descargas de el documento para cada ciudad. Y por último está el modelo, que es una breve descripción y las descargas de la base de datos, de la infografía y del documento resultado. La información, como les decía, es abierta, al menos de la parte cartográfica está en guía, mapa, guía, descargas y es la base de datos cartográfica. Ya viene en formato shapefile, que es el que se abre en cualquier sistema de información geográfica, y además viene en formato que les comentaba para subirlo a una visualización web si es que necesitan realizarlo. Y pues ya es todo de mi parte. Pues ahora le cedemos la palabra a Xtabay Padilla. ¿Tienes la presentación? Hola, muy buenas tardes ya. Yo les voy a hablar de el modelo que hicimos para justificar metodológicamente que la densificación principalmente ayudaba a reducir gases de efecto invernadero y por lo tanto nos ayuda este tipo de modelos, este tipo de políticas a transitar a ciudades bajas en emisiones. La hipótesis central del modelo era que si nosotros densificamos y ponemos usos mixtos alrededor de los sistemas integrados de transporte, pues podemos reducir viajes en transporte privado y con ello reducimos obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero y otros compuestos contaminantes de vida corta que el primero ayuda a reducir los impactos del cambio climático y pues los segundos mejoran la calidad del aire en las ciudades, a mejorar la calidad. ¿Eso? Estamos poniendo la presentación, igual alguno de ustedes ya la ha visto.
Es una presentación breve, pero no por ello menos importante. Todos sabemos que pues, cualquier política que quiera justificarse como una medida de mitigación, pues debe de tener una base metodológica que explique cuál es la reducción de emisiones y que también pues, sea medible, verificable y comprobable. Entonces nosotros, con una organización de Colombia, ya alrededor de la creación de modelos, pues estimamos la reducción de emisiones mediante políticas de gestión de uso de suelo. ¿Cuál fue el objetivo? Que ya un poco lo mencioné, fue estimar la reducción de emisiones mediante políticas asociadas al uso de suelo y desarrollo urbano. Teniendo en cuenta las relaciones que existe dentro de la estructura urbana, el transporte y mismo, o sea, la reducción de vehículos kilómetros en cuanto a las emisiones también y su relación en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. La metodología consistió en dos partes. Primero, identificamos los instrumentos de política pública que tenían un impacto en los cambios de uso de suelo. En este caso fue densificación y usos mixtos. Intentamos meter la variable de accesibilidad y cómo estos cambios de uso de suelo cambian los patrones de viaje dentro de una colonia o dentro de un lugar específico. Y después, cómo este cambio de patrones de viaje reducen las emisiones de efecto invernadero. Se hicieron dos modelos. Este fue como la metodología central o el lineamiento, la ruta crítica que llevamos para el desarrollo de la metodología. Sin embargo, alrededor de encontrar la información que se necesitaba para el desarrollo del modelo, pues tuvimos algunas deficiencias con el uso, en cuanto a la obtención de la información en las 3 zonas metropolitanas que ya se ha mencionado, ¿no? Bueno, esta es la metodología como la línea base que nosotros creamos. A partir de la línea azul es el escenario base, el escenario tendencial, sin la aplicación de la política de DOT, digamos, de densificación y usos mixtos. La línea anaranjada es el escenario con la política de usos de suelo, ¿no? Sabemos una reducción significativa de gases de efecto invernadero con este tipo de políticas. ¿Cuáles variables fueron las que utilizamos para medir para sacar el modelo y medir, tener los resultados que encontramos? La primera fue la densidad, es decir, la cantidad de personas por hectárea en cada zona. También utilizamos usos mixtos, que fue la población y las posiciones de otras actividades, por ejemplo, empleos, comerciantes, manufactura en cada zona. Y esta con relación a la aproximación de los usos de suelo. La siguiente fue accesibilidad, que es la variable que está en función a los tiempos y distancias promedio de una zona a las demás. Otra variable que utilizamos fue el nivel de ingreso, y la última variable fue el CO2 emitido, que se calculó con la cantidad en cada zona, como las emisiones causadas por los viajes generados en un día típico. Y cabe destacar que este modelo se hizo con base en la encuesta origen-destino del 2007 de la Ciudad de México. Es decir, a pesar de que teníamos 3 casos de estudio, solo pudimos aterrizar el modelo a la zona metropolitana del Valle de México y específicamente al DF por la carencia de información y la información que se necesitaba para desarrollar el modelo. El modelo, hicimos muchas regresiones lineales para llegar a los resultados que voy a presentar. Fue un modelo log-log y pues de los principales resultados y de la hipótesis de la que partimos es que entre mayor densidad,
hay más distancias o se recorren menos distancias o hay distancias más cortas. Una ciudad compacta nos ayuda a reducir los vehículos kilómetros recorridos y por ende a reducir los gases de efecto invernadero que los vehículos emiten. Otro de los resultados fue que entre mayor densidad, menores son los CO2, lo podemos ver en esta grafiquita. Los niveles, o sea, los niveles pegados a la densidad, entre mayor densidad, menores son los niveles de CO2 en cada distrito o en cada zona. Vemos la parte de abajo es el CO2 emitido en los distritos que analizamos y fue una de las hipótesis que comprobamos. Otros de los resultados que tuvimos es que si aumentábamos el número de líneas de transporte público en zonas densas, reducíamos 1.6 de las emisiones de GI en esas zonas. También, si aumentábamos la densidad en las zonas seleccionadas, teníamos un aumento en los viajes en bicicleta del 0.5%, que es significativo. Pero así se puede ir modificando el modelo de acuerdo. Nosotros hicimos aumento de densidad del 10%, como ser una densidad como racional a corto plazo y alcanzable. Entonces, fueron los resultados que se obtuvieron. También si subíamos la densidad un 10%, también aumentaban en 5.7 los viajes de transporte público, es decir, se dejaba de utilizar, había un cambio modal significativo, y también en un aumento del 10% en los usos mixtos, aumentaban el 13.6 viajes en transporte público, es decir, entre más densos, mayores usos mixtos dentro de una colonia, de una zona, pues aumentaban los viajes tanto en bicicleta, en transporte público, y eso nos ayuda a reducir el uso del automóvil, ¿no? Esta tablita que les estoy presentando es la densidad en relación con el CO2 emitido por cada distrito y los ingresos. Esta tablita nos trata de mostrar que una política de densificación y usos mixtos tiene mayor impacto en ingresos o en zonas donde hay ingresos muy bajo o medio que en zonas con densidad, con ingresos altos. Relación, es la relación de emisiones toneladas de dióxido de carbono diario y la cantidad de rutas de transporte de los distritos según el nivel predominante de la zona, como ya les mencionaba, entre menores ingresos, mayor cantidad de reducción de emisiones. Uno de los aspectos más importantes que encontramos dentro del modelo fue que si reducíamos un 10% o aumentábamos, un 10% en la densidad de una colonia, pues reduciríamos 7.4 de las emisiones de CO2 en esa colonia. Es decir, entre mayor sea el uso del auto, se generan más emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global de la Tierra. Y si hacemos estos cambios significativos dentro de una zona de densificación, de usos mixtos y accesibilidad, pues al día de una reducción significativa de CO2. Estos resultados son importantes porque, como saben, este año se negocia el Acuerdo de París, el Acuerdo de Cambio Climático en París, y muchos de los compromisos que se van a tener que hacer a largo plazo van a caer en manos de los gobiernos locales, y ellos son los que van a implementar todas las políticas que se están negociando, todos los compromisos que se están negociando a nivel internacional.
los gobiernos locales van a tener la necesidad de implementar estas políticas. Los documentos que presentaron mis compañeras y la página que presentó John son mecanismos o son herramientas que el ITDP trató de crear para los gobiernos locales específicamente, hacer una ruta de cómo podemos implementar este tipo de políticas, y cómo podemos reducir gases de efecto invernadero para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. Aquí hicimos un cálculo de densificación, donde veíamos que, por ejemplo, en algunos distritos hicimos, bueno, con el modelo hicimos un cambio de densidad del 20% en estos distritos, que uno es Viveros, el 017, el 31 es déjenme ver, bueno, el 150 es a Colman. Sí, es Colman. A ver. Es Zumpango. Sí, Zumpango. Y vemos que, por ejemplo, si aumentamos, por ejemplo, el 20% de la densificación en Zumpango y la misma cantidad, por ejemplo, en Viveros, hay un ahorro de emisiones de CO2 más significativo en el distrito 150, que es Zumpango, no más que en Viveros. Entonces, pues vemos la calidad pues de transporte público y de infraestructura de transporte que hay alrededor de estos dos distritos, y podemos ver que pues el distrito 150, que está más alejado de la ciudad, de los usos mixtos, de empleos, de lugares, pues tiene mayor posibilidad de ahorrar emisiones de CO2 al día si se tuviera una política de DOT, ¿no? Y se tuvieran mejor transporte público y densificación alrededor del transporte. Uno de los primeros pasos y que queremos incentivar con este proyecto es que para desarrollar un modelo más viable y confiable, pues necesitamos información que tenga calidad y que muchos de nuestros gobiernos locales no cuentan con ellos. Y para desarrollar este tipo de modelo y obtener recursos e implementar este tipo de proyectos que tienen financiamiento, pueden tener financiamiento a largo plazo, pues necesitamos información de la encuesta de origen-destino, como viajes por modo en cada zona, una matriz de OD de viajes por modo en cada zona, matriz de origen-destino de distancias entre zonas, también tiempos entre zonas. Vemos que el Valle de México, en este caso de Litanas que analizamos, tenía Valle de México y específicamente el DF tenía mayor información, pero aún, por ejemplo, Guadalajara y Aguascalientes, pues carecían de este tipo de información. También es importante tener empleos por zona, población por zona, uso de suelo. Este es uno de los temas muy importantes para los modelos de desarrollo urbano, tener un catastro urbano actualizado. También se necesita el conocimiento sobre las rutas de transporte por cada zona, la población cubierta por el transporte público, el número de rutas de transporte público, infraestructura de bicicleta, ingreso predominante de la zona y factores de emisión actualizados. En este caso, pues, como lo mencioné en un principio, pues el Valle de México cumplió mayoritariamente con información necesaria para desarrollar el modelo y por eso fue el caso de estudio, pero que creemos que tanto Guadalajara, Aguascalientes como las otras zonas metropolitanas pues tienen la capacidad para poder
desarrollar este tipo de información que es necesaria para implementar este tipo de políticas y otras relacionadas con el transporte y el desarrollo urbano. Y pues bueno, una de las conclusiones que queremos con este proyecto y que entramos con este proyecto es de que densificar nuestras ciudades disminuye el uso del auto, el cual genera externalidades. Una de ellas es la generación de gases de efecto invernadero, pero hay otras como accidentes, obesidad, mala calidad del aire, tráfico, y entre otras. También promueve viajes en modo sustentables. Me gustaría recalcar que pues promueve el uso de la bicicleta al reducir las distancias y al tener usos mixtos en una zona, pues incentiva a las personas o al usuario a usar el uso de la bicicleta o el transporte público. Y también pues mitiga el cambio climático y la contaminación local y puede reducir en una cifra que calculamos internamente 9 millones de toneladas del CO2 para el 2030, que si bien es significativo, pues puede ayudar a cumplir las metas de mitigación a nivel nacional y ayudar a los gobiernos locales a poder implementarlas. Pues eso es todo y muchísimas gracias. Cualquier duda, pues entraremos a las preguntas. Me parece que no han puesto preguntas todavía, así que si alguien tiene alguna pregunta, pueden dar en la parte superior derecha de su pantalla, hay un icono de varios cuadritos y si pueden dar clic ahí y en el icono de Q&A, que es un icono azul, ahí van a poder hacer preguntas. Si quieren, mientras piensan las preguntas, cedemos la palabra a Alejandro Morales de la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable de SEDATU para que nos pueda dar su conclusión. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludar a este gran número de espectadores que tenemos el día de hoy. Creo que las herramientas que se presentaron son herramientas muy útiles para los gobiernos locales. Desde la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable, hemos impulsado el diseño de este tipo de lineamientos, de guías, de manuales, para poder diseñar mejores políticas y proyectos que vayan enfocados a construir ciudades que desincentiven el uso del auto y que por lo tanto favorezcan a tener una mejor calidad de vida en términos económicos, en términos sociales y ambientales. De manera específica, la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable a través de la SEDATU está planteando la focalización de sus programas de consolidación urbana con un enfoque de cercanía con el transporte público. De manera interna estamos trabajando en la reforma de los perímetros de contención urbana para que todos los predios cercanos al radio de 800 metros, que es el radio que hemos adoptado porque en 800 metros, como ya lo explicaba Jimena, se puede caminar durante 10 minutos y es muy accesible para las personas caminar 10 minutos para llegar a un transporte público masivo. Entonces, esos radios de 800 metros que se hacen alrededor de las estaciones de transporte público masivo se van a convertir en perímetros de contención urbana prioritarios para el subsidio de vivienda social. Asimismo, se está buscando modificar las reglas de operación de otros programas como el Programa de Consolidación de Reservas Urbanas, como el Programa
apenas recién creado el programa de infraestructura que fusiona los antiguos programas de hábitat y de rescate de espacios públicos. Se va a buscar focalizar y priorizar el financiamiento de proyectos que favorezcan el desarrollo orientado al transporte y que obviamente cuenten con el criterio de cercanía a una estación de transporte público masivo. Por último, me gustaría contarles que pues, desde la SEDATU entendemos que el rol de la federación en el desarrollo urbano y en la movilidad es un rol meramente de asistencia técnica y financiera, por lo que hemos planteado en cada uno de los proyectos en los que nos hemos inmiscuido en la necesidad de tener un mecanismo de coordinación intersectorial, tener muy en claro qué le corresponde a cada nivel de gobierno. Al nivel federal le corresponde ajustar sus mecanismos de asesoría técnica y financiera, y en eso estamos trabajando. Al nivel estatal le corresponde coordinar inversiones en infraestructura básica, equipamientos y espacios públicos alrededor de las áreas de influencia del transporte existente. Al gobierno municipal le corresponde modificar sus programas de desarrollo urbano, actualizarlos para que generen los incentivos adecuados, liberen las densidades alrededor en las zonas DOT, permitan usos de suelo mixto, eliminen los mínimos de estacionamiento para que empiecen a explorar mecanismos de mínimos de estacionamiento conforme a los predios se vayan o las construcciones se vayan acercando al transporte público masivo, y pues a la ciudadanía en sus dos vertientes, un poco me estoy saltando a la industria inmobiliaria, perdón. A la industria inmobiliaria le corresponde innovar en su modelo de negocio, asumir riesgos para impulsar proyectos que demuestren la rentabilidad económica y social de desarrollos orientados al transporte. En ese aspecto, pues justo ayer nos llegaba información sobre cómo en las ciudades mexicanas ciertas empresas inmobiliarias han empezado a apostarle a la construcción de desarrollos de usos de suelo mixto, a los cuales todavía les falta pues muchísimos detalles de diseño y de contexto y de integración con el contexto urbano, pero pues la tendencia inmobiliaria ya está, el deseo de cambiar el modelo de ciudad está respondiendo un poco también a los cambios en la demanda. Los ciudadanos quieren vivir en un entorno en donde no se tengan que mover para satisfacer todas sus necesidades o se tengan que mover poco o en medios sustentables. Entonces, pues hay cambios, hay intención de mejorar o de transformar las ciudades mexicanas y adoptar el concepto del desarrollo orientado al transporte. Es cuestión de coordinar los esfuerzos, es cuestión de asegurar la voluntad política de los distintos niveles de gobierno, asegurar la voluntad de innovación del sector inmobiliario y desde la ciudadanía, pues también estar vigilando y monitoreando que todos estos proyectos y políticas se implementen y se vayan adecuando de la manera más conveniente para la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Pues básicamente ese era el mensaje que les queríamos dar de la estrategia de movilidad urbana sustentable. Estaremos trabajando muy de cerca con Guadalajara y con las ciudades mexicanas que se acerquen a la SEDATU para recibir asesoría técnica y financiera en la implementación del desarrollo orientado al transporte. Y pues los invitamos a utilizar todas estas herramientas que en alianza con ITDP se han desarrollado y a buscarnos, a hacer preguntas
y lograr implementar algo en sus ciudades. Les queremos recordar que todas las herramientas que se presentaron el día de hoy están disponibles en el sitio web itdp.mx/.mx y pueden descargarlas. Igual pueden descargar no solo las publicaciones, sino otros documentos, herramientas, bases de datos, metodologías que pueden hacerles la vida más fácil a la hora de empezar a planear el desarrollo orientado al transporte en sus ciudades. No hay muchas preguntas, pero también tenemos abiertos nuestros correos. Igual podemos hacérseles llegar un correo para que nos escriban. Y de cualquier forma, agradecerles muchísimo por asistir a este webinar y también por su paciencia con nuestros problemas técnicos. Pues muchas gracias. Y bueno, pues ustedes también ya tal vez lo saben, pero es importante y es algo que también viene en el manual, que destacar que en desarrollo urbano, pues los municipios, a diferencia de la federación y el estado, no cuentan con un poder legislativo. Entonces, las leyes de ingresos, en donde ellos proponen derechos, impuestos municipales y contribuciones por mejoras, tienen que ser aprobados cada año por el Congreso Estatal. Bueno, ya teniendo claro cuáles son las reglas del juego en general, vamos a explicar también de forma muy breve cuáles son las principales atribuciones de los 3 niveles de gobierno. La principal atribución de la federación es la planeación, vigilancia y coordinación del desarrollo urbano nacional. De las entidades federativas y del Distrito Federal, porque hay que recordar que en el Distrito Federal nosotros no tenemos municipios, sino delegaciones. Entonces el Distrito Federal tiene atribuciones tanto de entidad federativa como de municipio. De las entidades federativas, la principal atribución es la legislación en materia de desarrollo urbano a nivel estatal y a veces municipal. Y de los municipios es la planeación y control del suelo municipal, principalmente porque ellos ejecutan todos los instrumentos, zonifican, determinan usos y además controlan el suelo mediante las licencias y permisos de construcciones. Ya teniendo claro, pues, más o menos cuáles son las reglas de cada nivel de gobierno y cuáles son las principales leyes que entran en juego, pues vamos a entrar ya a los instrumentos que nosotros identificamos. Un poco les platicaré la metodología. Nosotros analizamos, bueno, primero identificamos todas estas leyes federales y municipales que les planteé al principio, y después nos fuimos identificando instrumento por instrumento hasta que ya una vez teniéndolos los pudimos clasificar. Entonces, principalmente proponemos 2 grandes clasificaciones, también pues basados en todas estas clasificaciones académicas, pero también con un enfoque pues de manual, de que esto les sea útil. La principal clasificación fue entre instrumentos normativos e instrumentos económicos. Los instrumentos normativos, a diferencia de los instrumentos económicos, son instrumentos más de control y de gestión de desarrollo urbano. Y los instrumentos económicos, su objetivo principal es capturar valor, incidir en el comportamiento de los individuos mediante incentivos ya sea positivos o negativos. Los principales instrumentos, bueno, los instrumentos económicos que identificamos fueron 7 de planeación, que son los que definen los propósitos, la política pública en un territorio. Estos instrumentos son tradicionalmente instrumentos de desarrollo urbano y el principal instrumento son los planes y programas de desarrollo urbano. En el manual pues van a encontrar todas las clasificaciones que identificamos de planes de desarrollo urbano,
desde nacional, estatales, metropolitanos, derivados, ¿no? Y cómo cada uno de ellos regula qué. También en el manual podemos ver que estos planes, una de sus características principales es que son vinculantes y que deben de actualizarse y que tienen que estar relacionados con, en el tema de medio ambiente, con el ordenamiento ecológico del territorio. Esto es importante porque en la práctica no sucede así. Entonces, lo que también nos permite el manual es identificar pues que hay ciertas prácticas que se están haciendo en los hechos y que realmente no, o sea, son ilegales, ¿no? Entonces, tenemos que poner atención. Después están los instrumentos de adquisición, donde el principal y el que ha sido ocupado tradicionalmente ha sido el de expropiación para adquirir el suelo. Los instrumentos de control de suelo, en donde principalmente se encuentran la zonificación, las zonas de no urbanización, incorporación de predios. Después los instrumentos de gestión de desarrollo, que son uno de los instrumentos pues, que no están utilizados y que además no existen en todas las legislaciones de los estados, pero que de alguna forma permiten a los tomadores de decisiones poder implementar mecanismos más flexibles y que atiendan a necesidades específicas. Instrumentos, después siguen los instrumentos coercitivos, los instrumentos de desarrollo, los instrumentos coercitivos y los de coordinación, y los encontramos en otras leyes. Entonces, yo creo que una de las grandes aportaciones a los servidores públicos que se encargan de desarrollo urbano. Entonces, nosotros identificamos estos mismos instrumentos y en el segundo objetivo explicamos para qué sirven, siempre y cuando se hagan con un enfoque de desarrollo orientado a transporte y cuáles son sus impactos. Es importante que a lo largo de la elaboración del manual nos encontramos con uno de los retos fue poder encontrar una clasificación o proponer una, ya que o incluso varios académicos han propuesto diferentes tipos de clasificaciones y uno de nuestros principales objetivos era que esta clasificación sea intuitiva para que pueda ser utilizada fácilmente. Y el tercer objetivo fue aplicar dichos instrumentos para poder conseguir ciudades compactas, mixtas y diversas, con una movilidad sustentable y teniendo como objetivo pues, una sociedad más equitativa. Aquí brevemente resumo un capítulo del manual en donde explicamos brevemente cuál es el marco jurídico del desarrollo urbano en México. Esto es importante, ya que como servidores públicos siempre es importante saber pues, hasta dónde llegan nuestras facultades y cuáles son las leyes que nos están, que nos están avalando nuestros actos. Como pueden ver, son varios artículos constitucionales en donde se funda el desarrollo urbano. Principalmente está el artículo 27, que habla sobre la propiedad original y la propiedad privada, y los límites a la propiedad privada, y el artículo 115, que habla sobre las atribuciones de los municipios. Después están las leyes generales, en donde destaca la Ley General de Asentamientos Humanos. Aquí es importante, igual ustedes muchos lo saben, pero una de las características de las leyes generales, a diferencia de las federales, es que aplican a los 3 niveles de gobierno. Entonces, las leyes generales también son importantes tanto para los estados y el Distrito Federal como los municipios. Y las leyes estatales y la regulación municipal. Como podemos ver, nosotros identificamos instrumentos en diversos tipos de leyes. Por ejemplo, en las leyes municipales existen leyes que no necesariamente son de desarrollo urbano y de movilidad, como las leyes de expropiación, ambientales, cambio climático, asociaciones público-privadas, y entre la regulación municipal, pues no solamente están los planes de desarrollo urbano, ¿no? Sino los reglamentos de servicios públicos, los códigos fiscales. Para su presentación.
Bueno, Daniel. Ya estás compartiendo. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, pues esta es otra oportunidad para ver si me siguieron. Mi nombre es Quetzali Ramos. Yo y otros 2 colegas el año pasado elaboramos el manual Instrumentos para el Desarrollo Orientado al Transporte, que es la carátula que se presenta en la presentación, y al final de la presentación encontrarán el link si lo quieren descargar en electrónico. El motivo de mi presentación es explicarles en qué consiste el manual y cómo pueden utilizarlo. Cabe señalar que este manual es un esfuerzo de ITDP para seguir apoyando y promoviendo el desarrollo orientado al transporte, pero con herramientas más puntuales. En este caso son herramientas jurídicas y de todos los estados y de los municipios de México. Mi presentación va a durar máximo 15 minutos y terminando la presentación van a seguir, como dijo Jimena, nuestros otros compañeros y al final podrían hacerme preguntas. En la presentación primero explicaré cuáles son los objetivos del manual y cómo se realizó. Después, el marco jurídico de desarrollo urbano en México. Y finalmente, profundizaré en los instrumentos que identificamos, que son instrumentos normativos y económicos. Vamos a empezar. Principalmente, el manual tiene 3 objetivos. El primer objetivo fue identificar los instrumentos de desarrollo urbano a nivel estatal y municipal para guiar y financiar el desarrollo urbano y impulsar el desarrollo orientado al transporte. Esto es interesante porque estos instrumentos ya existían en las leyes que analizamos, sin embargo se han estado utilizando o han tenido como consecuencia ciudades poco compactas, extensas y políticas públicas que no necesariamente ven por los problemas de los ciudadanos y dan soluciones a los... Estamos. Entonces. Hola, buenos días. Perdón por las dificultades técnicas. Tuvimos un problema de audio, pero vamos a comenzar de nuevo. De cualquier forma, esta presentación se guarda como un video de YouTube, entonces pueden consultarlo en cualquier momento que necesiten. Este webinar es parte del proyecto Instrumentos de Política Pública y Mecanismos de Desarrollo Urbano para transitar a ciudades bajas en emisiones. Este proyecto fue financiado por USAID en el marco del Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de México y fue apoyado por SEDATU y por Semarnat. Durante 2014 y 2015 trabajamos con Aguascalientes, Guadalajara y la zona metropolitana del Valle de México. Muchos funcionarios con los que tuvimos oportunidad de colaborar están invitados hoy a este webinar y el objetivo es presentarles a todos ustedes los contenidos que trabajamos durante el proyecto y que se los presenten las personas que estuvieron y fueron parte de su realización. Primero vamos a tener a Quetzali Ramos, que nos va a presentar
el documento Instrumentos para el Desarrollo Urbano. Después yo, Jimena Veloz, les voy a presentar la guía para la implementación de proyectos y políticas de desarrollo orientado al transporte. Después Jonathan González les va a presentar la visualización .mx. Posteriormente, Xtabay Padilla les presentará el modelo de estimación de emisiones. Finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y para concluir, Alejandro Morales, de la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable de SEDATU, nos ayudará a dar la conclusión y los siguientes pasos de cómo vamos a implementar DOT en el país. Entonces, cedo la palabra a Quetzalí Ramos.